Hola de nuevo. Eh, entonces, estos son una serie de videos, pueden ser dos esencialmente, en donde hablo sobre hacia dónde vamos después de lo que hemos visto. Y pues, bueno, esencialmente la idea es que después de todo lo que hemos visto, hay muchas direcciones y estas se pueden dividir esencialmente en dos grandes direcciones. La primera es preguntas sobre consistencia e independencia y la segunda sobre aplicaciones de la teoría de conjuntos en otras áreas de la matemática. El primer video, entonces, voy a hablarles sobre algunas preguntas sobre consistencia e independencia, en particular para los axiomas que no vimos más usuales, que son el axioma de elección y la hipótesis de continuo. Y el segundo video va a ser sobre las aplicaciones de la teoría de conjunto en otras áreas de la matemática. Muy en particular voy a hablar del área que es más cercana a mí, que es la teoría descriptiva de conjuntos. Y pues bueno, por ahí es un poquito para introducirles a estas dos grandes direcciones, digamos. Hay muchas otras, o sea, ¿a qué me refiero con muchas otras? O sea, hay muchas más preguntas de consistencia e independencia. Estas dos áreas se mezclan también. Hay aplicaciones de teoría de conjuntos, muy literalmente. Por ejemplo, está la pregunta de qué pasa, por qué es importante la hipótesis de continuo y ese tipo de preguntas que tienen relevancia realmente en otras áreas de matemática, pero no vamos a hablar con tanto detalle de esas. ¿Ok? Bueno. Para entender bien lo que vamos a hablar ahorita, que es consistencia e independencia, entonces voy a hablarlo, ya más o menos intuitivamente lo hemos hablado, porque eso fue parte de lo que probamos el lunes, pero bueno, un axioma es consistente con una teoría T, lo que quiere decir es que T con ese axioma es consistente y pues esencialmente para mostrarlo simplemente hay que exhibir un modelo de T unión phi, ¿ok? Evidentemente hay otras formas de mostrar consistencia, pero esto es lo más típico y esta es la forma que vimos el lunes, que uno puede mostrar, por ejemplo, la consistencia de fundación con respecto a los otros axiomas de Zermelo-Fraenkel. Y pues en efecto eso fue lo que hicimos, teníamos un universo y construimos otro universo un poquito más pequeño que está metido en el otro y que sí satisface todos los otros axiomas y además el axioma de fundación. Luego tenemos independencia. Independencia es un poquito lo contrario, esencialmente es cuando un phi no se deduce de T. Recuerden que esencialmente habíamos visto que si T se deduce de phi, que eso era equivalente, de hecho habíamos visto que que phi se deduzca de T, es equivalente a que T unión no phi es inconsistente y por lo tanto, si yo quiero ver que phi no se deduce de T, lo que tengo que mostrar es que T unión no phi es consistente. En otras palabras, se muestra exhibiendo un modelo de T unión no phi. De nuevo, esto lo hicimos mostrando esencialmente que Z hicimos un ejemplo de esto con el axioma del infinito. Vimos que el axioma del infinito no se usa a los otros axiomas como exhibiendo un modelo de todos los axiomas de Zermelo-Fraenkel menos el infinito con la negación del infinito. Ese modelo era V sub omega, digamos. Y pues esencialmente con eso mostramos independencia. Entonces, como ven, son como dos caras de la misma moneda y esencialmente mostrar que algo es consistente e independiente es mostrar que existen como dos mundos, uno por donde yo me puedo ir, en donde asumiendo phi, y existe otro mundo donde yo me puedo ir asumiendo no phi. Y básicamente eso es, es una buena parte de lo que se encarga la teoría de conjuntos, ¿ok? Y pues ver luego consecuencias de asumir phi o de asumir no phi y cosas así. Vamos a hablar de algunas de estas cosas hoy en particular, entonces pues esencialmente vamos a hacerlo con los axiomas más importantes que no son de Zermelo-Fraenkel, pero que uno le puede agregar a Zermelo-Fraenkel. El primero de estos es el axioma de elección. Vamos a intentar escribirlo o sea, no intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo en el lenguaje. Entonces recuerden que hay un par de fórmulas que podemos escribir bien. Podemos decir que f es una función en Zermelo-Fraenkel, ¿verdad? Diciendo que es una relación
y de que para todo X, Y y Z, f de X es igual a Y y f de X es igual a Z, implica que Y es igual a Z. Todo eso se puede escribir en nuestro lenguaje y esencialmente entonces puedo decir que un elemento de mi universo es una función. Luego podemos hablar del dominio y de la imagen. Estos nosotros mostramos que existen y pues es fácil ver que son únicos. Y entonces, cuando digo existe, existe en mi modelo, ¿verdad? Aquí yo estoy hablando de funciones dentro de mi modelo. O sea, recuerden que yo tengo un U y en este U tengo solo la relación de pertenencia y estos son conjuntos y el caso es que función es un tipo muy particular de conjuntos, es un tipo muy particular de conjuntos que son las relaciones, que son cosas que tienen pares ordenados adentro, voy a quitarle eso, ¿sabes? Que tienen pares ordenados adentro y pues de esto que es un conjunto, que es un subconjunto de mi universo, también existe dentro, esto digamos existe como un elemento de mi modelo y eso es lo que estoy diciendo aquí, f es una función, es una relación y todo eso y estos de aquí son elementos también de mi universo y esencialmente aquí todo estoy pensando en lo mismo, ¿ok? Luego, entonces, el axioma de elección va a ser lo siguiente, y aquí está escrito el lenguaje un poquito más matemático y aquí el lenguaje de Zermelo-Fraenkel. Entonces, voy a hablar rápidamente de esta versión del axioma de elección. Hay muchas otras y ya vamos a hablar de ellas, pero esta es la versión que usé para el axioma de elección. Esencialmente, vean, tal vez no todos están acostumbrados a esto, entonces voy a introducir las cuestiones aquí. Ok, hay para todo I en I, entonces esto es lo que llamamos una familia indexada. Yo tengo para cada I en I un conjunto ahí, que además en este caso estoy pidiendo que no es vacío, y pues lo voy a hacer con esa familia indexada, voy a hacer un producto cartesiano y el axioma de elección lo que nos dice es que eso es distinto a vacío. Ok, entonces, veamos ahí rápidamente qué son estos conceptos. Esencialmente una familia indexada va a ser una función realmente. Es una función que voy a llamar f, que va a ir de i en algún conjunto ahí particular que le voy a poner f, nada más de familia, porque estoy pensando que los elementos, evidentemente todos los conjuntos en mi universo son conjuntos, o sea, todos los elementos de mi universo son conjuntos, pero en particular cuando escribo f y digo familia, estoy pensando muy literalmente en que las cosas adentro son conjuntos. Sé que eso suena un poquito repetitivo, pero es solo lenguaje normal, común y corriente para hacer las cuestiones. Entonces, el detalle es que recuerden que dentro de las cosas que probamos es que f de i existe, ¿ok? Como f es una función en mi conjunto, ni siquiera necesito reemplazo, pero pueden usar reemplazo para mostrar que f de i existe. Es el conjunto de los f de i con i en i. F de i es muy raro escribirlo así, entonces uno puede escribirlo ahí con i en i. Esa es la forma en la que hay que pensar en estos. Son esencialmente las imágenes de esta función. Ojo que la función no necesariamente tiene que ser sobreyectiva, es solo una función que está ahí, que va de un conjunto de índices en f y pues la imagen de la función yo la voy a denotar ahí y punto. Ese es el detalle. Entonces, teniendo eso, yo puedo hacer el producto cartesiano arbitrario, digamos, que es esta cosa, que es, la definición es muy sencilla, son todas las funciones que van de i, f ya la estaba usando para otra cosa, entonces vamos a poner g que va de i en ¿cómo se llama? En la unión de los AI, ¿ok? Perdón, voy a escribirlo más bonito porque se ve bien. De los i, la unión de los i en i. Vean que esto es una unión, es la unión de la imagen de f de i, básicamente, y nada más que lo estoy escribiendo así porque es más fácil de escribir, ¿verdad? Y más natural.
Y pues esencialmente no son todas las funciones que van de ahí aquí, sino que son todas las funciones que ahí, ahí se le está asignando un elemento de ahí. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona esto con con el producto cartesiano que estamos más acostumbrados? Esencialmente, piénsenlo de la siguiente forma. Si I es igual a 2, es decir, el conjunto que tiene el 0 y el 1, entonces, esencialmente, lo que estoy haciendo es agarrando, escribámoslo así para diferenciarlo del producto cartesiano y en 2 de ahí van a ser las funciones que van de 2, voy a escribirlo así para que quede más claro, en A1, perdón, A0 unión a 1, tal que G de I está en ahí. Bueno, ahí no escribí como que mucho, nada más estoy notando que estas funciones van, o sea, esta función a 0 le va a asignar un MA de 0 y a 1 le va a asignar un MA de 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por cada función que yo tenga de este tipo, yo puedo pensar en el par ordenado G0, G1. Este va a estar en el producto cartesiano usual. ¿Ok? Cada función entonces me da un par ordenado. Y al revés también es cierto, ¿verdad? Cada par ordenado A, B en A0 cruz A1 me va a dar una función F que va de perdón, G que va de 0, 1 en la unión de los A, bueno, A0 unión A1, dada por qué? G de 0 va a ser A y G de 1 va a ser B. Entonces, esencialmente yo estoy viendo que, y de hecho estas son, esta asignación es la inversa de esta asignación. Y lo que estoy diciendo es que esto es una biyección entre las dos cosas, a grosso modo, y entonces es muy natural que lo que estamos pensando en este producto cartesiano arbitrario, digamos, extiende realmente nuestra noción. ¿Okay? Otra forma de verlo es, si ustedes están acostumbrados a sucesiones, por ejemplo, R a la N, esto es realmente la unión sobre I en N de R. ¿Y qué es esto? Son las funciones que van de N en R, tal que F de I está en R. Vean que aquí todos son iguales, entonces no hay mucho problema. Pero ¿qué es lo que estoy pensando? Justamente, o sea, estoy pensando que esto de aquí es la sucesión F de 0, F de 1, F de 2, y así, ¿verdad? Es una sucesión infinita. Entonces, hay esa forma de ver el producto cartesiano. En este caso es el producto cartesiano de nada consigo mismo muchas veces, y eso son sucesiones, y esencialmente, pues ahí es como está la idea. ¿Ok? Y como les digo, esencialmente lo sorprendente es que los otros axiomas no me permiten mostrar que esto es distinto vacío. O sea, si todos los ahí son distintos de vacíos, que esto es distinto vacío. Para mí eso es muy sorprendente. El axioma de elección pareciera que es bastante obvio, ¿verdad? O sea, uno agarra un producto cartesiano, debería poder realmente, si todas las cosas son distintas de vacío, ese producto cartesiano debería ser distinto de vacío. Pero ahorita vamos a ver que en efecto no es así. Bueno, no es que no es así, sino que no se puede probar de los otros axiomas. Vamos a hablarlo nada más. Pero bueno, entonces esta frase aquí esencialmente me dice eso. Este F es el F que les definí aquí, de que va de I en algún lugar, no importa en dónde. De hecho, vean que aquí no hace realmente una referencia a, se hace una referencia a la imagen de F. La imagen de F está contenida en este F, y pues esencialmente lo único que me dice es que ninguna de estas imágenes es distinta a vacío. Perdón, es igual a vacío. Es decir, los AI, lo que me está diciendo es, esta primera parte es muy literalmente, F es una función y las imágenes de F
no son distintas, no son iguales a vacío. ¿Ok? Entonces, eso es esta primera parte. Luego nos dicen, entonces existe un G que tiene el mismo dominio, perdón, que existe un G que tiene el mismo dominio de F, es decir, con el mismo I, y que cae en algún lugar que por ahorita no sé, no importa, llamémoslo ahorita solo imagen de G. Pero ¿qué me dice esto? Ok, lo que me dice es que si X está en el dominio de G, es decir, si tengo un X aquí, esto me lo va a enviar a un G de X que está en F de X. ¿Pero quién era F de X? Era A sub X. No sé, bueno, sé X porque aquí es lo que está, pero entonces piensen esto, es G de I, F de I, A sub I. Esencialmente estoy diciendo G de I pertenece a I, que es exactamente la definición del producto cartesiano. Y lo que me está diciendo esto es, existe un G aquí adentro. Digamos, todo esto que viene aquí, en esta parte, hay demasiadas cosas escritas. Entonces, todo esto que viene aquí, un G que satisface todo esto, es un G aquí. Y lo que me está diciendo esto es, hay alguien ahí. Y entonces, esencialmente, es lo que me dice arriba, por eso está escrito así. Y pues bueno. ¿Por qué axioma de elección? Esa es la primera pregunta. Mi idea intuitiva es así. Esencialmente, ustedes pueden verlos ahí como un montón de conjuntos separadillos, ¿verdad? Bueno, o sea, pueden estar pegados, pero realmente no me importa mucho las intersecciones ni nada. Y esencialmente, un G aquí va a ser alguien que me escoge alguien. Uy, dame un segundo, necesito. Bueno, ya vuelvo. Ok, ya estoy de vuelta. Entonces, como les decía, una función, una función aquí es esencialmente alguien que para cada uno de estos conjuntos ahí me escoge un GI que pertenece aquí adentro. ¿Ok? De hecho, esto hay otra forma de escribirlo y que literalmente utiliza la palabra elección y es la siguiente. Una función de elección sobre X es una función f que va de partes de X sin el vacío. Es decir, una función que agarra subconjuntos de X no vacíos en X y tal que f de A pertenece a A. Entonces, agarra un conjunto y a ese conjunto le asigna un elemento propio de él. Esa es la escogencia que se está haciendo. Se está haciendo, la función de elección lo está haciendo para cada subconjunto de A. En cierta medida, esto es muy similar a lo otro que les dibujé, nada más que esto lo hace para todos los subconjuntos de partes de X. El otro lo hace para conjuntos ahí un poquito aleatorios y pues va parecido, pero resulta que son exactamente lo mismo. Esencialmente, el axioma de elección es equivalente a que para todo X no vacío existe una función de elección. ¿Ok? Y pues bueno, y con ese sentido, ya para, digamos, parar con elección, bueno, no es 100% parar, pero sí tal vez con esta parte de elección, les dejo, bueno, lo primero es que normalmente vamos a escribir que ZFC es ZF más el axioma de elección, es decir, agregamos a todos los axiomas que teníamos hasta ahora a C. Y pues bueno, esencialmente, así como posiblemente esto ustedes ya lo han oído muchas veces, en ZF las siguientes son equivalentes, el axioma de elección, el lema de Zorn y el teorema de Zermelo. ¿Ok? El teorema de Zermelo es el que dice que todo conjunto puede ser bien ordenado. El lema de Zorn es el que dice esta cosa de todo orden parcial tal que toda cadena tiene un sub, entonces tiene un elemento maximal, no necesariamente único. Y el axioma de elección es lo que acabamos de ver. ¿Ok? Les dejo aquí con esta frase que me gusta mucho y es: el axioma de elección es obviamente verdadero, el principio del orden es obviamente falso y ¿quién puede decir nada acerca del axioma del lema de Zorn?
A mí me gusta esta frase porque la siento muy, muy verdadera. Las cosas son equivalentes, pero el axioma de elección, que es que esto es distinto a vacío, es bastante, debería ser bastante obvio o debería sonar bastante obvio. Sin embargo, el principio del buen orden, que es esta idea de que cualquier cosa puede ser bien ordenada, ese no es para nada obvio. De hecho, o sea, uno empieza a intentar ordenar los números reales y ahí nada que ver. Y por otro lado, el lemma Zorn es esta vara complicada, enredada, que uno ni siquiera se imagina y que de hecho el lemma Zorn tiende a ser el más utilizado en álgebra porque sobre estas cosas extrañas y preórdenes rarísimos, órdenes parciales rarísimos y todas. Entonces, ¿quién puede decir nada acerca del lemma Zorn? En todo caso, bueno, con esto podemos continuar hablando un poquito de qué son las consecuencias del axioma de elección. Sobre todo, el teorema Zermelo me dice algo muy importante y es que recuerden, o sea, si yo puedo agarrar un conjunto y bien ordenarlo, entonces voy a tener un buen orden. Y este buen orden, yo puedo mostrar, como lo hicimos al principio, que hay un ordinal que es, o sea, que está, ¿cómo es? Que es isomorfo a este orden y pues esencialmente esta función es biyectiva, porque es simplemente la misma función, ¿verdad? Y esta función es biyectiva, entonces lo que me quiere decir es que la cardinalidad de esto es igual a la cardinalidad de alfa. En otras palabras, esto me dice que todo conjunto tiene un cardinal al cual es equipotente y eso es muy fuerte. Sin el axioma de elección, uno no podría ni siquiera decir que los números reales son bien ordenados y por lo tanto no puede decir que hay un ordinal al cual son equipotentes. Y se los digo muy así, muy literalmente, uno no puede decirlo sin el axioma de elección. Uno puede vivir en mundos donde no hay buenos órdenes de los números reales. ¿Okay? Hablemos un poquito de la hipótesis de continuo también. Habíamos visto la aritmética cardinal, habíamos visto que en cierta medida es fácil, al menos la suma y producto de infinitos es muy fácil, es simplemente el sub. O sea, kappa más lambda es el sub de kappa y lambda si alguno de los dos es infinito, ¿verdad? Y lo mismo con el producto. Entonces, pareciera que esta suma o sea, estas operaciones son relativamente fáciles, pero luego entramos y vemos que la exponencial puede ser difícil. Más que ser difícil, es un poquito como no estamos muy seguros que nos da. En particular, no se deduce, solo en ZFC no se puede deducir exactamente cuánto es 2 a la Lf 0. Y, o sea, y esto ya es bastante extraño. O sea, pareciera que yo puedo definir bien la suma del producto y la exponencial la puedo definir bien, pero no puedo decir cuánto es esto. Y justamente el axioma de elección viene a contestar esa pregunta, perdón, no el axioma de elección, la hipótesis de continuo viene a contestar esa pregunta diciendo, ok, bueno, voy a decir que 2 a la F0 es igual a la F1. Y la hipótesis generalizada del continuo dice lo mismo, nada más que para cada ordinal. Esta hipótesis es muy fuerte. ¿Cómo se relaciona con cosas un poquito más pegadas al día a día de los matemáticos? Es esencialmente, si ustedes agarran un subconjunto ADR, esencialmente lo que me dice la hipótesis de continuo es que la cardinalidad de A es menor o igual que Aleph 0, es decir, es numerable, o que la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de R. Porque esta es la cardinalidad de R. Y esencialmente eso es lo que me dice. No hay subconjuntos de R que estén en el medio entre Aleph 0 y 2 a la Aleph 0. Esa es la forma de la hipótesis de continuo, haciendo referencia a los números reales. Esta forma, de hecho, esta forma que les estoy escribiendo aquí, no necesita C. No necesita la hipótesis de continuo. Esta sí, porque esto de aquí puede ser un cardinal solo con la hipótesis de continuo.
bueno, no solo con la hipótesis de continuo, pero esencialmente con la hipótesis de continuo. Para poder definir esto como un cardinal necesitamos la hipótesis de continuo. No la hipótesis, el axioma de elección, perdón. Y pues bueno, entonces la hipótesis de continuo es esta otra cosa. La pregunta es, digamos, una primera pregunta y es muy fácil de responder, entonces quiero hacerlo, es ¿qué pasa si negamos la hipótesis de continuo? ¿Cuánto puede ser 2 a la Aleph 0? Y noten el detalle, es eso. Hay muchas formas de negar la hipótesis de continuo. ¿Por qué? Porque esencialmente yo lo que sé es, digamos, bajo el axioma de elección, yo sé que 2 a la Aleph 0 es algún Aleph, porque bajo la hipótesis bajo el axioma de elección, esto es un cardinal, es algún cardinal, y la cuestión es que entonces yo sé que mínimo, como esto es mayor que Aleph 0, estrictamente mayor por el teorema de Cantor, mínimo, Aleph 1 es menor o igual que esto. La hipótesis de continuo me dice que es igual, pero si yo niego la hipótesis de continuo es negar que esto es mayor estricto. Entonces yo puedo tener muchas opciones o muchas formas distintas de negar la hipótesis de continuo. Puedo decir que esto es, perdón, Aleph 0 no, definitivamente Aleph 0 no puedo, pero podría decir que es Aleph 2, a priori, no sé, podría que ser Aleph, que es Aleph 3, podría ponerlo en a priori casi cualquier lugar. Pero vamos a ver una forma de mostrar que no todo lugar sirve. En particular, no podemos ponerlo a Aleph omega. Y pues esa es la siguiente. Vamos a hablar de cofinalidad. Es una cosa muy importante. Sirve también para hablar de otras cosillas interesantes como cardinales fuertemente inaccesibles y cosas así. Pero bueno, esencialmente, ¿qué es cofinalidad? La idea de cofinalidad es, ustedes agarran un ordinal es un orden, un buen orden, ¿verdad? Y pues ustedes pueden preguntarse, subconjuntos de esta cosa van a ser cosillas así, posiblemente con huecos. Pero alguien es cofinal si esencialmente no está, un conjunto es cofinal si no está acotado, básicamente. Cofinal es no acotado dentro de esto, es decir, para cualquier gamma que ustedes encuentren, no, para cualquier beta que ustedes encuentren aquí, pueden encontrar un gamma mayor o igual que ese beta dentro de mi conjunto. Entonces X es muy literalmente, X no está acotado dentro de alfa. ¿Ok? De igual forma, definimos que una función que va de algún conjunto cualquiera, y aquí puede ser conjunto cualquiera, en gamma es cofinal si la imagen de f es cofinal. Y pues bueno, o sea, básicamente ustedes tienen X y aquí X puede ser cualquier conjunto, no necesariamente un conjunto de ordinales, pero noten que de su imagen va a ser algo, va a ser un subconjunto simplemente de esto y si ese conjunto es cofinal, esencialmente decimos que esta función es cofinal. Pero en particular nos interesan sobre todo las funciones cofinales que van de algún beta que sea menor que alfa. Esencialmente vamos a decir la cofinalidad de un ordinal alfa es el menor ordinal beta tal que existe una función de beta en alfa cofinal. Si beta es ese menor ordinal, entonces voy a escribir cofinalidad de alfa es igual a beta. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, pero es que esto me suena muy parecido a la cardinalidad y entonces sonaría que uno no debería poder tener cosas por debajo, pero sí. De hecho, para cardinales, para alfa un cardinal, igual vamos a tener que hay posibilidad de que la cofinalidad de alfa sea estrictamente menor que alfa. Se pueden mostrar varias cosas de aquí y todas son muy sencillas, solo tal vez esta es la que es un poquito complicada, pero esencialmente aquí las tienen, la cofinalidad de 0 es 0, la cofinalidad de alfa más 1 es igual a 1, la omega es omega, en general la de alfa es menor o igual que alfa, eso debería ser bastante bien claro. La cofinalidad de alfa es igual a la cofinalidad de alfa, eso también puede ser un poquito más complicado, creo. La cofinalidad de alfa es un cardinal, esta debería salir también muy fácil de esto, y del hecho de que sea el menor ordinal también, y, no, esto también sale que es el menor, creo. Pero bueno, y finalmente,
estas son las tres que más me interesan porque son las que muestran eso que les digo. ¿Qué pasa si podría ser que 2 Aleph 0 sea Aleph sub omega? No, no puede. ¿Por qué? La cofrenalidad de Aleph omega es omega. Esto es muy fácil. Se los dejo que piensen, pero esencialmente la idea es que Aleph alfa, o sea, Aleph omega es el sub de alfa en omega de esto. Y por ahí va la idea. ¿Ok? Y esta, como les digo, es un poquillo más difícil de mostrar. Entonces, no se preocupen demasiado por esa, pero la cofrenalidad de 2 al Aleph 0 es mayor que a Aleph 0. Eso es un teorema de ZF. Lo podemos mostrar en en ZFC. Es un teorema de ZFC y esencialmente este mayor estricto implica que esto de aquí no puede ser esto. ¿Por qué? Porque si fueran iguales, entonces las cofinalidades deberían ser iguales porque son la misma cosa, pero omega no es mayor que Aleph 0, son iguales, ¿verdad? Entonces habría una contradicción aquí. ¿Okay? Pues bueno, y con estas cofinalidades, como les digo, se pueden definir algunas otras cosas, en particular normalmente lo otro que importa más aquí es algo que se llama cardinales fuertemente inaccesibles, que son cardinales que son singulares, entonces en particular que satisfacen este tipo de cosas, pero que tienen otro montón de propiedades un poquito fuertes y la existencia de esas cosas es independiente de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, de ZFC esencialmente, y entonces son un poquito interesantes ahí, pero bueno. En ese sentido, ahora podemos finalmente hablar de la consistencia de AC y de GCH. Recuerden que hay dos formas en las que uno puede hablar de estas cosas, ¿verdad? Consistencia e independencia. Hablemos primero de consistencia. Podemos mostrar la consistencia relativa de estos axiomas. Recuerden que consistencia relativa es que ninguna extensión de ZF puede mostrar su propia consistencia, entonces normalmente yo tengo que partir de que algo más es consistente. Entonces, esencialmente aquí, y esto lo mostró Gödel, si ZF es consistente, entonces ZFC más GHC es consistente. La forma de mostrarlo es muy bonita, es similar a lo que hemos hecho, entonces voy a contarles más o menos qué es lo que se hace. Se hace el universo constructible de Gödel, que es una versión distinta de lo que habíamos hecho con el universo bien fundado, esta jerarquía de von Neumann, no sé. Y pues esencialmente la idea es que ustedes agarran L sub alfa más 1, digamos, este es el caso interesante, ¿verdad? La idea es, ustedes empiezan aquí con el vacío y luego empiezan L, digamos, este es L0, entonces L1, el siguiente nivel, van a hacer todas las cosas que yo puedo definir a partir de lo anterior. Qué sé yo, por ponerles un ejemplo, algo que claramente puedo definir a partir de lo anterior es el conjunto vacío, ¿ok? El conjunto que contiene el vacío. Y pues esencialmente uno continúa así, construyendo cosas a partir de las anteriores y uno va construyendo niveles y a grosso modo uno obtiene una jerarquía aquí muy similar y obtiene un L, que es la unión de todas estas cosas, que uno puede mostrar que va a satisfacer ZFC y la hipótesis generalizada del continuo. No solo CH, sino toda la GCH, de hecho. Entonces, con eso se muestra que si hay un modelo de ZF, podemos construir un modelo más pequeño ahí adentro que me satisface ZFC y CH. ¿Okay? Ahora, hay un pequeño detalle y es que, digamos, ahora queremos pensar un poquito en si podemos probar independencia de AC y GCH. ¿Ok? La cuestión es que hubo un MAE que nos mostró primero que no se puede con este método, con estas ideas de construir modelos adentro de otros modelos, no. ¿Por qué? Esencialmente, resulta que si ustedes tienen dos universos, digamos, voy a hacerlos aquí así. Ustedes podrían construir el V aquí adentro. Entonces, podríamos de hecho asumir que el V es esto, pero bueno,
no se preocupen mucho. Nosotros tenemos dos universos y podemos construir otro universo aquí adentro que tiene exactamente los mismos ordinales. ¿A qué me refiero con tienen los mismos ordinales? Ya habíamos visto un ejemplo en este V de omega, por ejemplo, en donde esto no tiene los mismos ordinales, ¿verdad? Porque aquí solo están los ordinales finitos en este. Entonces, hay modelos de ZF que no tienen los mismos ordinales que mi modelo U. ¿Okay? Pero yo sí quiero mantenerlo porque yo quiero, a grosso modo, esencialmente lo que yo quiero es tener los mismos ordinales porque quiero tener como la misma base, por eso dibujé esta rayita en el medio, aquí, esa rayita en el medio, esta en medio, son como los ordinales. Es como si los ordinales fueran mi columna vertebral. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si tengo dos modelos que tienen los mismos ordinales, entonces van a tener el mismo L. ¿Ok? El mismo L es el mismo, los dos modelos lo ven y lo ven exactamente igual y eso hace que UMA mostró que esencialmente algunas cosas que yo ya sé que son falsas y tal vez si necesito el dibujo, denme un segundo, que algunas cosas que no son verdaderas aquí adentro en L, en el más pequeño de todos estos modelos, no van a ser ciertas tampoco en ninguna extensión de él. Que al menos comparta las mismas cosas y todo así muy bonito. Y entonces en particular eso es cierto para la negación de AC, que es falsa en L. Entonces en cualquier modelo interno de estos de U que se comporte suficientemente bonita, no me sirve el axioma. O sea, no puedo mostrar que no se satisface el axioma de elección. Eso nos indica que necesitamos una herramienta distinta para probar independencia. Y ahí es donde entra Cohen introduciendo una nueva forma de construir un universo más grande que se llama forcing. Esencialmente la idea es, y aquí vamos a empezar con V de una vez, o sea, este universo bien fundado, no es necesario empezar con algo más complicado, y esencialmente él agarra y busca un orden parcial que está aquí adentro, a grosso modo, y hace el producto cartesiano de estas dos cosas. Esto no está dentro del universo, por supuesto, esto se sale dentro del universo, pero digamos es alguien que existe en nuestro mundo. Lo interesante es que sí es expresable dentro de nuestro universo. ¿Okay? Si escogemos el P bien, va a ser expresable dentro de nuestro universo y esencialmente uno agarra esto y cocienta por una relación de equivalencia medio ahí extraña y eso les va a dar un nuevo universo que y esencialmente todos los más de aquí van a tener una interpretación canónica en esta cosa más grande, es decir, en cierta forma, la forma en la que estamos extendiendo, y déjenme cambiar de color, esencialmente yo extiendo algo más grande que va a tener una copia del universo original adentro, pero va a tener más gente. De hecho, normalmente el Cohen original de Cohen lo que hace es meter más números reales. Agranda R de cierta forma al punto de que ya quedan muchas cosas en el medio que, o sea, a grosso modo lo que hace es agrandar la nueva versión de R, que entonces el punto es que R no es absoluto. Agarra una nueva versión de R que tiene conjuntos aquí adentro que van a tener una cardinalidad. O sea, una cardinalidad que no en el medio entre Aleph 0 y 2 Aleph 0. A grosso modo es por ahí la idea. Agranda R sin agrandar el conjunto de funciones, en cierta medida es eso. Pero bueno, no puedo traer más detalles porque realmente el forcing es un poquito complicado. Digo, complicado sobre todo, no se puede explicar en 5 minutos, pero bueno, es muy bonito y la verdad es que si a alguno de ustedes les interesa saber un poquito más, no duden en preguntarme y pues sí. Y entonces finalmente el punto es que con esa forma de construir universos más grandes, Cohen mostró la independencia de AC y de SH, mostrando que
Este que uno construía más grande no satisfacía ninguno de estos dos axiomas y pues listo. Ok, con esto terminamos esta parte y luego les paso el video sobre la teoría descriptiva de conjuntos. Como les digo, es mi área, es algo que a mí me parece muy bonito, pero bueno, luego les cuento. Entonces nos vemos luego.